Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes, gracias por asistir a esta sesión. Vamos el día de hoy a realizar distintos ejercicios para practicar las gráficas justamente de estas funciones trigonométricas seno y coseno, en donde pues veremos que es muy útil usar tanto los conceptos de periodo, amplitud como el desplazamiento de fase. Y la clase de hoy pues estará centrada solamente en la práctica. Solo les recuerdo los libros que estoy usando como referencia para preparar la sesión y un poquito sobre lo que vimos la clase pasada, que es la forma que tienen estas funciones, en donde recordamos que A se define como la amplitud, y bueno, B y C están relacionadas con el periodo y B y C con el desplazamiento de fase o con el ángulo de fase. ¿De Para recordar cómo están definidos ya de manera precisa estos conceptos, en una función de este tipo A seno de Bx o A coseno de Bx, el valor absoluto de A es justamente aquello que conocemos como la amplitud, y el periodo se puede calcular con este cociente, que es 2 veces pi entre el valor absoluto de B. Recordemos que el periodo es esa longitud del eje X, en el que tenemos, digamos, la gráfica completa, o a partir de ella podemos reproducir el resto de la gráfica. ¿De acuerdo? Por supuesto que en este caso, para que se pueda construir una función de este tipo A y B, no tienen que ser 0. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. A esta función le llamamos f1 de x. Entonces, en este caso nos piden obtener la amplitud, el periodo y el desplazamiento de fase, así como la gráfica de la función que vemos aquí, que es la función 3 seno de x más pi sextos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es para esta función la amplitud? ¿Cuál sería la amplitud para esta función? ¿Cuánto vale? Valor absoluto de 3. Valor absoluto de 3, muy bien. Y eso corresponde justamente a 3. Entonces la amplitud en este caso es 3. El periodo, ¿cómo lo podemos determinar? ¿Recuerdan? 2pi entre, recordemos que este es A, el factor que multiplica a la variable independiente es B, y el parámetro que está sumando o restando es C. Entonces, el periodo en este caso, bueno, recordemos cómo se obtiene en cualquiera de los casos. El periodo se obtiene como 2pi entre el valor absoluto de B. Entonces, en este caso, el valor de B es 1. El valor absoluto de 1 pues sigue siendo 1. C vale pi sextos y A vale 3. Entonces, el periodo T es 2pi entre 1, es decir, 2pi. Y el desplazamiento de fase, que lo definimos la clase pasada, me parece que no lo dejé en esta diapositiva. Si recuerdan cómo se define, es un cociente que está relacionado con los dos valores, con B y C. ¿Recuerdan cómo se define? Menos, lo vamos a poner aquí, menos C sobre B. En este caso, C, que es pi sextos, y B, que es 1, es decir, teta es igual a menos pi sextos. ¿Qué significa esto? Que la gráfica
con respecto a la forma original de la función seno, va a estar desplazada pi sextos unidades hacia la izquierda. Entonces la gráfica, vamos a poner aquí, la gráfica se desplaza a la izquierda. Se desplaza pi sextos unidades hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Se desplaza pi sextos unidades hacia la izquierda. Ahora, para realizar la gráfica de una manera muy cómoda, es conveniente establecer qué divisiones va a tener el eje X. Y para ello, lo que hicimos la clase pasada fue dividir el periodo entre 4 partes. Eso nos va a permitir graficar de una manera mucho más conveniente. Entonces el periodo es 2pi y si dividimos entre 4 partes, esto corresponde a pi medios. Lo que nos indica es que esta división de pi medios es la más conveniente para que la gráfica sea mucho más simple. ¿Okay? Entonces, estos son los parámetros, digamos, de rigor, pero las divisiones también son importantes establecerlas. Bueno, vamos a graficar la función 3 seno de x más pi sextos en diferentes etapas, considerando las transformaciones que la propia función tiene. Vamos a comenzar con la función seno de x, pero antes, aquí ya tenemos la gráfica, y vamos, como ya establecimos ahora las divisiones que vamos a considerar, vamos a escribir en nuestra gráfica esta escala justamente de pi medios en pi medios. Entonces, por ejemplo, para la primera tengo 1 medio de pi, 2 medios de pi. Recuerden que estas expresiones se pueden simplificar, pero yo prefiero conservarlas para que nos dé, digamos, una secuencia, ¿no? Entonces aquí tendría 3 medios de pi, 4 medios de pi, y así sucesivamente. 5 medios de pi, 6 medios de pi, 7 medios de pi, y hasta donde hayamos realizado la escala. Aquí puse varias divisiones, entonces acá tendría 8, 9 y finalmente 10 medios de pi. Ahora voy hacia los negativos. Esto es menos 1 medio de pi, menos 2 medios de pi, y así sucesivamente. Ahora que ya tenemos la escala, vamos también a determinar cuál va a ser la división en el eje vertical. Observemos que en este caso la función va a estar multiplicada por 3, entonces va a ser conveniente tener aquí una escala de 0 a 3. Voy a hacer la división aproximadamente ahí entre 3 partes. Déjenme contar, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, entonces vamos a dividir en 3 partes aproximadamente. Y lo hago de esta manera para que se observe cómo es la serie de transformaciones que llevan
a la función final. Ahí está la división y finalmente aquí abajo ahí está. Entonces voy a colocar aquí la escala, voy a tener 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Ahora que ya tenemos la escala, vamos a graficar a la función seno de x. Vamos a comenzar con seno de x. Voy a dibujar a la primera función en color azul. Entonces esta función será y igual a seno de x. Esta función la vamos a graficar de menos 1 a 1, tal como es la función. Ahí está. Recordemos que en 0 vale 0, es decir, pasa por el punto 0,0. Y en pi medios vale 1, en 3 pi medios vale menos 1, etc. Entonces, esta es la base, esta es la función simple, y igual a seno de x. Cuando se realiza la segunda transformación, que es, voy a dejar siempre el factor hasta el final. Ahorita voy a hacer primero la traslación horizontal. Cuando se suma pi sextos al argumento, la gráfica se desplaza. En este caso, el desplazamiento es de forma horizontal, por supuesto, aquí porque se está modificando x, pero es hacia la izquierda. Entonces, esta gráfica azul que tenemos aquí se va a recorrer, aquí ya lo tenemos, pi sextos, ¿ok? Entonces, vamos a recorrer esa gráfica pi sextos unidades. Bueno, voy a darle aquí un acercamiento. Entonces, la gráfica en color rojo está desplazada pi sextos hacia la izquierda con respecto a la gráfica original. Ese es el efecto de la segunda transformación. Entonces voy a poner aquí en color rojo a la función
y igual a seno de x, en este caso es más pi sextos. Voy a poner pi sextos con el lápiz. Entonces ya recorrimos la gráfica pi sextos unidades. El último efecto que tendría en este caso el factor 3 es el estiramiento de forma vertical en 3 unidades, de tal manera que la función ahora va a venir desde menos 3 hasta 3. Vamos a colocarla en otro color. Y ahora la vamos a tener desde menos 3 hasta 3. Entonces, si observan, la gráfica en color morado es prácticamente la que tenemos en rojo, pero está estirada, ¿no? Entonces, el efecto del 3 al multiplicar, lo que provoca es justamente ese estiramiento. Entonces, ahora viene desde menos 3 hasta 3. El dominio la imagen de esta última función ahora es desde menos 3 hasta 3. Con respecto a la original, pues ya se modificó. Entonces vamos a colocar aquí en morado la última función justamente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sobre la gráfica. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, bueno, vamos con el ejercicio 2, en donde tenemos esta función f2 que es 4 veces el coseno de x menos pi cuartos. ¿Cuánto vale la amplitud para esta función? 4. 4, muy bien. Ajá, valor absoluto de 4 que es 4, muy bien. Vamos a poner aquí 4. El periodo, recordemos que es 2pi dividido entre b, que en este caso b vale 1. Entonces este vale a es igual a 4, b es igual a 1, y c es igual a menos pi cuartos. Entonces, el periodo vale 2pi, es decir, no se va a modificar con respecto a la función original. El desplazamiento de fase, recordemos que es el cociente menos c sobre b. En este caso es menos c, que vale menos pi cuartos, entre b, que es 1. Y el resultado es pi cuartos. Ahí está.
Bueno, aquí podríamos entonces con el desplazamiento tener, digamos, mayor idea de cómo es la gráfica de la función. Esta función está desplazada pi4 unidades hacia la izquierda o derecha. ¿Derecha? Hacia la derecha, ¿verdad? Se desplaza hacia la derecha. Se desplaza pi4 unidades hacia la derecha. Entonces, la función, bueno, de hecho, las divisiones en el eje X las podríamos obtener dividiendo, recordemos, el período entre 4 partes. Aunque también aquí tiene que ver el desplazamiento para las divisiones, también es conveniente usar justamente este desplazamiento para encontrar un intervalo en donde se tenga un periodo completo. Pero bueno, vamos a hacerlas en pi medios, y la ventaja es que en este caso pi cuartos pues está a la mitad de pi medios y puede ser más o menos simple a partir de la división en pi medios. Entonces voy a tomar nuevamente la escala igual que lo hice antes y hacer las divisiones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Y todos son medios, los voy a dejar en medios. Acá también son medios. Y acá viene menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y así sucesivamente. Entonces, ya que tenemos nuestra escala, ahora vamos a ver qué va a ocurrir de manera vertical, es decir, qué divisiones necesitamos en el eje Y. La función va a abarcar hasta 4, entonces necesitamos una escala con este valor. Podríamos, por ejemplo, dividir a la mitad. En la mitad tendríamos el 2, después aquí 4, y en la mitad tendríamos 1. Voy a trazar aquí una recta en 1 para graficar la función base para este caso. Muy bien, pues ahora vamos a trazar la primera función, que es coseno de x. Vamos a comenzar con coseno de x. Recordemos que coseno de 0 vale 1, coseno de pi medios es 0, y así sucesivamente. Entonces,
Entonces aquí tenemos la gráfica de la función coseno de x. La voy a ajustar un poquito. Ahí está la gráfica de coseno de x. Vamos a ponerle la notación en la parte superior para identificarla. Entonces la primera función es justamente y igual a coseno de x. Bueno, una vez que tenemos la gráfica del coseno de x, vamos a realizar la siguiente transformación, que consiste en un desplazamiento de pi cuartos unidades hacia la derecha. Es decir, esta gráfica se va a mover pi cuartos unidades. Podemos identificar, por ejemplo, a la mitad, aquí tenemos de 0 a pi medios, a la mitad aquí va a venir el punto. En el punto máximo ahora se va a desplazar hasta la mitad y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a graficar con ese desplazamiento. Entonces observen cómo ahora el punto, por ejemplo, que antes estaba en 0,1, ahora viene a pi cuartos, 1, o sea, está desfasado pi cuartos unidades hacia la derecha. Entonces esta gráfica en color rojo es justamente y igual a coseno de x menos pi cuartos. ¿Y cuál es el último efecto ahora? Pues solamente nos resta considerar el factor 4. Y el factor 4 lo que hace es alargar la función justamente en ese mismo factor, que es 4. Entonces el punto máximo ya no va a venir en 1, sino va a venir ahora en 4. Veamos ahora que esta gráfica en color verde es la gráfica roja pero estirada en ese factor 4. Entonces el punto máximo que viene aquí en pi cuartos se conserva en pi cuartos, pero ahora va a ir hasta 1 justamente. Ahí está. Vamos a ponerle su etiqueta, aunque no es el mismo color verde, pero es lo más parecido. Entonces esta es y igual a 4
está. ¿Alguna pregunta en esta gráfica? No, profesora. No, ninguna. Muy bien. Vale 4pi. El periodo vale 4pi. Muy bien. Ajá. El desplazamiento 2pi entre 3. 2 2/3 de pi. 2/3 de pi. Muy bien. Y la división del eje X Ajá. sale pi. Sale como pi, ok. Voy a hacer ahorita un comentario con respecto a esta división para el caso de los desplazamientos, pero bueno, por ahora está bien con este parámetro. Muy bien. Entonces aquí el desplazamiento de fase nos dice que la gráfica se va a desplazar 2/3 de pi hacia la derecha, porque este valor θ es positivo. Muy bien, pues vamos ahora a construir la gráfica. Voy a hacer, como lo comentabas, las divisiones en términos de pi, aunque para esta función también voy a sugerirles después otra opción, que es resolver la desigualdad como lo hicimos en la clase pasada, que me parece es más conveniente. A ver, déjenme ver. Yo creo que lo puedo hacer antes. Lo voy a hacer antes. Ok, estas divisiones del eje X son muy convenientes cuando la gráfica no está desplazada. Con el desplazamiento, y sobre todo si ese desplazamiento no es un múltiplo, digamos, de estas divisiones, es más sencillo hacerlo resolviendo con la desigualdad que resolvimos la clase pasada. Lo voy a agregar aquí. No lo tenía contemplado, pero va a ser muy conveniente. Quizá recuerden de la clase pasada que establecimos una desigualdad en la que es básicamente el argumento de la función trigonométrica bx más c se establece con valores entre 0 y 2pi. Esto nos permite establecer al resolver la desigualdad, lo que vamos a encontrar es un intervalo en el cual ocurre un periodo completo de la gráfica. Y esto a lo que nos ayuda es que, aunque la gráfica esté desplazada, si nosotros encontramos ese intervalo lo reproducimos a la izquierda y a la derecha y entonces podemos generar la gráfica completa. Lo voy a hacer para esta función, va a ser mucho más fácil graficarla de esta manera. Voy a resolver esta desigualdad ahora que tenemos para la función un medio de x menos pi tercios. Lo vamos a colocar con valores entre 0 y 2pi. Eso es lo único que tenemos que hacer, realmente no hay que aprendernos una fórmula o algo así, es simplemente recordar que es el argumento de la función acotado entre 0 y 2pi. ¿Vale? Para resolver esta desigualdad lo que voy a hacer es sumar pi tercios a cada lado de la desigualdad. Entonces voy a dejar acá un espacio, voy a realizar la suma de pi tercios y con eso lo que voy a lograr es que en el centro voy a comenzar a despejar el valor de x. Entonces aquí voy a agregar pi tercios, pero como estoy alterando en pi tercios un lado de la desigualdad, lo debo de hacer en cada lado. Entonces más pi tercios más pi tercios. Ahora resuelvo. 0 más pi tercios es pi tercios.
En el centro de la desigualdad solo queda un medio de pi, perdón, un medio de x. Y a la derecha, 2 tercios que son, perdón, 2 pi más pi tercios, 2 unidades enteras que son 6 tercios más un tercio, nos da 7 tercios. 7 tercios de pi. Ahora voy a multiplicar por un factor para que en el centro de la desigualdad me quede x. Y ese factor es justamente 2. Voy a multiplicar. Profesora, ¿por qué no usa 7 tercios de pi? Como en los dos casos, cada una, bueno, las sumas tienen pi, lo que hago es sumar 2 unidades y un tercio. Entonces, 2 unidades y un tercio. Espérame, aquí lo voy a poner en otro color. Tengo 2 más un tercio. Nos da... Convertí el 2 a tercios, pero lo puedo hacer con la operación así multiplicando cruzado. 3 por 2, Ok, 6. ya entendí, así ya entendí. Sí, sí. Sí, no hay problema. Es que creo que es más confuso por como vemos el valor de pi. Pienso que a veces eso es lo que confunde, ¿no? En la fracción. Sí, muy bien. Ahora vamos a multiplicar 2 por toda la desigualdad. Entonces obtenemos 2 pi tercios. Menor o igual que x menor o igual que, aquí tenemos 14 pi tercios. Este es un intervalo en el que podemos, bueno, de hecho en el que existe un periodo completo de la gráfica. Las divisiones que tenemos aquí en el eje X, como lo habíamos calculado, no serían tan convenientes para los desplazamientos, sobre todo si, por ejemplo, el desplazamiento, que en este caso es de pi, 2 pi tercios, no tiene, digamos que no es un múltiplo de pi, o sea, no es un múltiplo tan sencillo. Por ejemplo, en el caso anterior de las divisiones, teníamos pi medios, y en este caso el desfasamiento era de pi cuartos, entonces, bueno, estaban relacionados porque pi medios entre 2 es pi cuartos, pero para esta función ya no necesariamente es tan conveniente. Entonces, puedo usar directamente esta escala, que podría ser de 2 pi tercios en 2 pi tercios, o sea, 2 pi tercios, 4 pi tercios, 6 pi tercios, y así sucesivamente. La otra manera es observar, en este caso, cuál es la longitud. Recordemos que en este caso son 2 pi unidades. ¿Qué está? Aquí el periodo, que vale 4 pi, perdón, 4 pi, y lo dividimos en 4 partes, entonces eso nos da pi. Podemos ir sumando 2 pi tercios más pi, y de esa manera vamos a dividir este intervalo completo en 4 partes. Entonces la escala es, digamos que hay que jugar con ella para poder encontrar algo más cómodo, ¿no?, de trabajar. Entonces vamos en principio a usar, creo que esta escala de 2 pi tercios para la gráfica. Solamente déjenme ver si va a alcanzar. Son 2, 4, 6. Sí, aquí tendría un periodo completo. Entonces vamos a hacerlo ahora con la desigualdad. 2 pi tercios sería el múltiplo. Entonces aquí vamos a escribir en 2 pi tercios, 2 pi tercios,
Ajá. Vamos a brincar de 2 en 2, entonces aquí vendrían 4 pitercios. Como tienen la misma longitud, entonces si hay dos pitercios aquí, hay 2 pitercios más, entonces serían 4 pitercios, después vendrían 6 pitercios y así sucesivamente. Y vamos a hacerlo ahora con los negativos. También tendríamos menos 2 pitercios, menos 4 pitercios, y así sucesivamente. Bueno, ya está. Ya tenemos la escala conveniente. Lo que no va a ser tan cómodo de graficar será la función original, es decir, sin el desplazamiento. Pero bueno, eso no importa ahora, podríamos brincarnos ese primer paso. De acuerdo a la desigualdad, podemos encontrar un periodo completo de 2 pitercios hasta 14 pitercios. Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Qué función es? Ya la olvidé. ¿Es seno o coseno? Ok, es seno. Entonces, la función seno originalmente viene aquí en 0,0, pero ese punto está desfasado. 2 pitercios unidades a la derecha y ahora va a venir aquí en este punto. Y un periodo completo va a llegar hasta 14 pitercios. Muy bien, entonces, si dividimos por la mitad, aquí tendríamos la primera parte que va hacia 1, de hecho aquí va hacia 1 y aquí va hacia menos 1. ¿Sí? Entonces a la mitad, voy a colocar aquí una recta para guiarme. Entonces a la mitad entre estos dos, va a venir así y después va a venir hacia abajo. ¿Okay? Entonces sube a 1, baja menos 1 y sube a 0. ¿Okay? Entonces esto que antes comenzaba en 0,0 ahora va a comenzar en 2 pitercios, 0 por el desplazamiento. Y bueno, va a ser lo mismo. Ahora tendríamos aquí otra. Voy a colocar otra recta aquí a la mitad para guiarme. Y ahí va a subir. Bueno, con esos puntos creo que podríamos
guiarnos. Y trazar la gráfica. Voy a rescatar alguna de las funciones que tengo para sobreponerla aquí. Entonces este debe ahí parece que se ajusta mejor. Aquí vemos los puntos que había marcado, 2 pitercios, aquí en la parte más alta, 8 pitercios, 14 pitercios. Desde 2 pitercios hasta 14 pitercios se cumple un periodo completo. Bueno, esa es la base para todo lo demás. Ya no marqué los demás puntos, pero ahí los podemos identificar. Entonces, aquí graficamos ya directamente la función sin hacer transformaciones. Eso, si es posible, a veces se puede hacer también. Entonces, esta es la función y igual a seno de en medio de pi, no, en medio de x, para escribir. Menos pitercios. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en este ejercicio? Un comentario con respecto a esta gráfica. Los valores que coloqué aquí a la mitad, que no establecí exactamente, o sea, solamente lo aproximé con la gráfica. Estos valores de x los pueden determinar a partir de este valor que tuvimos antes. O sea, por ejemplo, aquí ya tienen el inicio del intervalo, 2 tercios de pi. Entonces, si suman este valor que es pi, van a obtener este valor de x que se encuentra en la recta aquí amarilla. Si suman pi, van a obtener, suman otra vez pi y obtienen el que está aquí en 8 tercios de pi. Después siguen y obtienen este que está en medio y finalmente van a obtener 14 pitercios. La diferencia de 14 pitercios a 2 tercios de pi es el periodo, que en este caso vale 4pi. Lo dividimos en 4 partes y en este caso dio pi. Entonces, si suman pi cada vez, van a obtener cada porción de la gráfica. Entonces, eso también podría servir en algún caso para determinar estos valores exactos que ahora no calculé. Pero lo pueden hacer de esta manera.
Muy bien. Entonces, vamos con la gráfica de la última función. ¿Cuál es el valor de la amplitud para esta función f4? -8. Ok, el valor absoluto de -8, 8. que es 8, Perdón. exactamente. Sí, está bien. Que es 8. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el periodo para esta función? 4. Ajá. Hicimos la división de 2pi entre pi sobre 2 que nos da justamente 4. 4. Muy bien. Entre pi medios. Y esto equivale a 4 unidades. Ajá. Ahora ya no está en términos de pi, es un número entero en este caso. Okay. El desplazamiento de fase, recordemos que es menos c sobre b. Ahí, según yo es pi sobre 32, pero no estoy segura. Ajá. Me parece que pi se va a simplificar, o sea, se va a cancelar. Entonces, c vale menos pi cuartos y b vale pi medios. Entonces, pi se va a simplificar, menos entre menos es más. Vamos a multiplicar extremos por extremos, que es 2pi, y medios entre medios, que es 4pi. Y ya vi mi error. Ajá, ok, muy bien. Perfecto, ahí está. Entonces, el resultado es un medio. Y ya se anuló el valor de pi. Entonces, el desplazamiento de fase es un medio. Eso significa que la gráfica va a estar corrida, así, un medio hacia la derecha. Es positivo. Creo que por ahora, bueno, sí vamos a calcular las divisiones en x porque eso nos va a servir para determinar los valores intermedios. Es 1, muy bien, que es el periodo entre 4 es igual a 1. Muy bien. Ahora vamos a establecer las divisiones. Pero antes creo que es más conveniente hacer la desigualdad para determinar un intervalo en el que podemos encontrar un periodo completito. La desigualdad, recordemos que se establece usando el argumento de la función trigonométrica pi medios de x menos pi cuartos. Menor o igual a 2pi. Muy bien, ahí está. Disculpe, profesora, Sí. ¿para qué nos dijo que era las desigualdades? La desigualdad la vamos a usar para encontrar un intervalo en x en el que se encuentre un periodo completo. Por ejemplo, en la gráfica de arriba voy a colocar unas líneas rectas para acotar ese intervalo. Lo voy a colocar en azul, ya que aquí no hay azul. Si recuerdas, en esta función el intervalo que obtuvimos fue de 2 tercios de pi hasta 14 tercios de pi. Lo que encontramos fue un intervalo en el que tienes un periodo completo de la gráfica. Si tú, imagínate que tú no tienes nada aquí alrededor, ¿no? Nada de la gráfica. Si dibujas la gráfica completa entre 2 tercios de pi, 14 tercios de pi, ahí hay un periodo completo. Si graficas, vamos a suponer que esta misma gráfica la reproduces hacia los lados izquierdo y derecho, vas a completar toda la gráfica de la función. Entonces, la ventaja de resolver la desigualdad es que te va a decir dónde hay un periodo completo. De hecho, es un intervalo muy cerca a 0, el primero que está desplazado. Si esta gráfica hubiese sido la gráfica original, habría estado aquí.
la gráfica de la función sin desplazar. Pero el desplazamiento lo que hace es que, por ejemplo, este punto 0,0 se va a ir hasta 2/3 de pi, hasta 2/3 de pi, 0. Entonces se va a desplazar 2/3 de pi, y aquí ese periodo que antes estaba de 0 a 2pi, de la gráfica original, ahora va a venir de 2/3 de pi hasta 14/3 de pi. Entonces con esto tú ya te puedes guiar para graficar el resto de la función. Y la desigualdad te dice justamente ese intervalo. Vamos a resolver esta desigualdad. Y también vamos a colocar las barras ahora que grafiquemos esta porción de la gráfica. Vamos primero a sumar pi cuartos a toda la desigualdad. Entonces voy a sumar aquí . Vamos a sumar pi cuartos pi cuartos. Ahora ya que sumamos pi cuartos, vamos a simplificar. Entonces, pi cuartos a la izquierda, y esta cantidad tiene que ser menor o igual. Aquí pi cuartos menos pi cuartos se vuelve 0. Pi medios de x, y esto es menor o igual. Ahora vamos a hacer la suma. Como ambos tienen pi, hacemos la suma de 2 unidades más un cuarto. Y esto nos da 8 más 1 son 9 cuartos de pi. Aquí también hice, como antes, la suma de estas dos cantidades, que es 2 más un cuarto, para obtener 9 cuartos. Y solo falta multiplicar por un factor conveniente, de tal manera que el factor de x al centro quede en 1. Entonces voy a usar el inverso multiplicativo de pi medios, que es 2 sobre pi. Multiplico 2 sobre pi por pi cuartos, entonces esa cantidad es 1 medio, menor o igual que x, menor o igual que, ahora pi se vuelve 1, pi entre pi se vuelve 1, 2 entre 4 es 1 medio, nos queda 9 medios. Ahí está, 9 medios. Este es el intervalo en el que podemos graficar un periodo completo de la función. Seno de pi medios de x menos pi cuartos. Entonces vamos a realizar la gráfica con una escala que sea también muy conveniente. Si se dan cuenta aquí, esta gráfica está relacionada con medios. De hecho ya no hay pi en esta gráfica. Y aunque las divisiones en el eje que nos dieron aquí es como 1, podrían ser convenientes, creo que es mejor hacerlo en medios. ¿Tienen alguna pregunta? No duden en decirlo. Sí. Yo en la desigualdad no sería 18 cuartos. Sí, y ya la simplifiqué esa fracción. Ok, sí. Obtengo mitad, mitad, y ya tengo 9 medios. Para usarla más simple, sí, para usarla más simple y que no se complique tanto nuestro cálculo.
Creo que en este caso voy a hacerlo a través de medios. Ajá, va a ser mejor en medios en vez de 1. Creo que es mejor hacerlo en medios. Entonces voy a dejar aquí la escala en medios. Entonces aquí voy a tener un medio, 2 medios, 3 medios, pero ahora ya no tienen pi. 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios y así sucesivamente. Y voy a hacer la escala también para los negativos. Ahí está. Ahora, esta función sí la voy a trabajar también con las transformaciones porque el múltiplo, que es 8, pues va a afectar aquí el intervalo. Entonces voy a graficarla primero, a ver si no es muy complicado. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, son 10. Voy a graficarla solamente hasta 8 para hacer primero la gráfica en 1, ¿okay? A la altura de 1, como la gráfica original. Va a ser un poquito complicado, pero se va a apreciar mejor el efecto que tendrá. Lo que nos dice entonces la desigualdad es que si yo grafico de 1 medio hasta 9 medios, vamos a obtener un periodo completo de la función seno de x. ¿Okay? Bueno, seno de 1 medio de x. Entonces vamos a marcar algunos puntos. Recordemos que la función seno comienza en 0, aquí en 0,0, pero ahora va a estar desplazada 1 medio hacia la derecha, entonces va a venir aquí. Y el último punto de ese intervalo es 9 medios. Ajá, entonces 9 medios. En este intervalo, lo voy a colocar ahorita en un color que resalte, pero luego lo voy a quitar. En este intervalo, la gráfica hace un periodo completo, es decir, el periodo que antes estaba de 0 a 2pi, ahora se va a desplazar de 1 medio hasta 9 medios, entonces va a venir aquí de 0 en 0, va a subir, baja y vuelve hacia 0. ¿Okay? Entonces eso lo hace en este intervalo. Les voy a marcar los puntos que son importantes aquí, que es 1 medio, después viene a la mitad, o sea, si sumamos, voy a quitar, me estorba un poquito ahí, si sumamos esta cantidad que nos dio para las divisiones en el eje, vamos a ir obteniendo ya los 4 intervalos. Entonces 1 medio más 1 unidad son 3 medios. Ajá, y entonces en 3 medios va a venir aquí, dije que es en 8, entonces va a venir aquí, 8, 2, 4, 6, 8, ahí está. Ajá. Si sumo una unidad más, obtengo 5 medios, va a bajar hasta 0. Sumo una unidad más, llego a 7 medios, 2, bueno, ya conté 8. Bueno, creo que lo voy a hacer así hasta 8. 2, quería hacerlo en partes, pero no le doy más vuelta, lo voy a hacer hasta 8. Entonces ahí tengo 2, 4, 6, 8. Ahí está, 8 y así. Entonces, en este intervalo de 1 medio a 9 medios, ahí está el ciclo, el periodo completo. ¿Okay? Voy a traer, bueno, ya no lo hice en 1, era mi plan original, pero se ve mejor hasta 8.
voy a traer una función para acoplarla aquí. Si marcamos esos 4 puntos que son los principales, creo que con ello es suficiente. Que voy a usar esta función, la voy a acoplar tanto de forma vertical como de forma horizontal. Por aquí debe venir así como en 0. Voy a ver si esto me sirve. Debe venir en 0. Tengo que ampliar todavía más, denme un segundito. Está casi, pero no. Todavía le falta. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Está en los puntos que marqué aquí. Sube, baja 0, baja -8 y sube. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces en este intervalo vamos a colocar aquí las barras para que se guíen. En este intervalo de 1/2 a 9/2 de pi hay un periodo completo. La lógica. Sube, baja y sube hacia 0. Ahora, esta función en color verde es la gráfica no de la función objetivo, sino de la función 8 seno de todo lo demás. Déjenme escribir aquí. Entonces vamos a poner aquí y igual a 8 seno de en medio de x menos aquí un poco. Voy a completarla. Todavía nos va a faltar la última parte. Entonces aquí solamente tengo la consideración del 8. Entonces es pi medios de x menos pi cuartos. Este es pi medios de x menos pi cuartos. ¿Qué falta para llegar a la función que necesitamos? La función que necesitamos es menos 8 seno de pi medios de x menos pi cuartos. ¿Qué falta hacer a esta función? ¿Desplazarla? Ya está desplazada. Si ven aquí el intervalo, ya está desplazada. Sí. A ver, la voy a regresar. Quizá no se alcance a ver el signo. Aquí hay un menos. Ese menos tiene el efecto del reflejo. La parte que es positiva va a convertirse ahora en negativa. Va a venir por aquí. La parte que es... Ay, me pasé ahí. La parte que es negativa va a ser ahora positiva. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces se va a reflejar con respecto al eje X. Déjenme traer aquí a la pantalla alguna función con otro color para que pueda usarla. Entonces vamos a usar esta. Solo que la necesito aquí. Un poquito más ancha.
Ahí se ve mejor. Más que está más abajo. Ahí se ve. Entonces, ahora esta gráfica en morado, pues ya está reflejada con respecto a la función en color verde. Y es la gráfica justamente que queremos obtener. Entonces, esta última función ahora sí ya contempla el menos, dejar un espacio ahí para que se vea, menos 8 seno de en medio de x menos y cuartos. Y esa es la función que queríamos obtener. El último fue un reflejo. Bueno, el otro tipo de transformaciones que no vamos a trabajar el día de hoy, pero que trabajamos también la clase pasada, es cuando además de todo esto tenemos un desplazamiento vertical. Por ejemplo, aquí podríamos a toda la función sumarle, no sé, 5 unidades, 3 unidades o restarle y desplazar toda la función ese mismo número de unidades, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Creo que esa es la transformación, no es que sea la más fácil, pero creo que a partir de lo que ya hicimos, la última transformación no sería ya tan complicada, simplemente es moverla, ese mismo número de unidades, pero pienso que los desplazamientos horizontales son los que podrían causar más conflicto. No sé si tengan alguna pregunta para ya concluir la clase, de algo que no haya quedado tan claro, que quieren que repita, no sé. Por mi parte no, profesora. ¿No? Gracias. No, profesora. ¿No? Bueno, pues les voy a dejar una tarea sobre esta parte del curso y pues ya la van a ver después en claro. Cuídense mucho, chicos, gracias por asistir a la sesión y nos vemos el lunes. Profesora, nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego a ustedes. Gracias.